Vamos a estar presentando esta palabra delante del Señor, pidiéndole al Señor que su Espíritu sea sobre nuestras vidas, guiándonos a través de ella. Y antes de iniciar o continuar con la enseñanza, voy a estarles leyendo, amados hermanos, ciertas cosas que se han recibido para que lo tengamos ahí en cuenta. Creo que es Dios apercibiéndonos a cada uno de nosotros y mostrándonos hacia dónde Él quiere llevarnos y la postura que Él quiere que tomemos cada uno de nosotros como sus hijos. Primeramente vamos a estar presentando esta palabra delante de Dios. Padre, gracias te damos, Señor, porque hemos visto tu misericordia sobre nuestras vidas, tu fortaleza, tu sustento sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos porque nos permitiste entrar a esta casa para adorarte, para alabarte en libertad, poderoso Dios. Gracias, Señor, te damos porque sabemos, Señor, que al venir delante de tu presencia, Señor, tú no eres escaso, sino que llenas nuestras copas, llenas nuestras vidas con tu unción fresca, poderoso Dios. En este momento, Señor, presento tu palabra, te pido que tu Espíritu sea dirigiéndonos, Señor, a través de ella, como lo has venido haciendo, Señor. Guarda nuestra mente, guarda nuestro corazón, nuestros pensamientos, Señor, todo lo que estorba para que seamos diligentes en todo lo que tú demandas y pides de nosotros, quítalo, échalo fuera, Padre. Que, Señor, nuestro corazón esté atento, nuestro oído presto, Padre, para escuchar tu mensaje, tu consejo, Padre, creyendo, Señor, que es necesario que lo pongamos por obra, porque de esa manera tú perfeccionas tu naturaleza en medio de nuestras vidas. No te detengas, Señor, no dejes de obrar en medio de tu casa y glorifícate en todo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, en esta mañana, como les dije anteriormente, voy a estar leyendo un pasaje que recibió, pueden tomar asiento, un pasaje que recibió un hermano durante esta semana que acaba de pasar, mientras él hacía su devocional, pero el Señor se lo puso en el corazón fuertemente para que lo pudiera traer también a la congregación y lo voy a estar leyendo. Se encuentra en el libro de Ezequiel capítulo 33, específicamente del versículo 1 al versículo 5 y después el versículo 17. Y dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Y el versículo 17 dice: luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Y dentro de lo que el hermano recibía, voy a estar leyéndolo tal cual, amados hermanos. Dice así: estando en mi devocional el 7 de julio, el día martes, el Señor me llevó a Ezequiel 33 y me puse a leer el pasaje que Él me dio. Y Él me decía: esto es lo que pasa con mi pueblo. Muchos no acatan mis advertencias, no creen en lo que mis atalayas hablan. Si ellos se pusieran las manos en el corazón y velaran por sus matrimonios, familias, trabajos, hijos, pero muchos están adormecidos. Pero cuando viene el día de la prueba, muchos dirán que el camino del Señor no es recto y no se dan cuenta que el camino de ellos no es recto y endurecerán el corazón. Pero los que sí se aperciben librarán su vida. Y aún, amados hermanos, en el mes de marzo también se había recibido algo similar. Y la palabra de Dios dice que cuando Él lo habla 2 o más veces es porque está pronto a suceder. Por eso es necesario que nosotros prestemos atención y en verdad estemos diligentes atendiendo a la voz de la atalaya. Y dice así: soñé que me encontraba en la iglesia y en el sueño yo me encontraba profetizando. Esto lo recibió un profeta. Profetizaba a la iglesia. Y la palabra que Dios me daba era: pueblo, tu corazón está lejos de mí. Volveos de corazón a mí. Porque si no volvéis vuestros corazones, vendré con espada sobre vosotros. Y el libro del Ezequiel nos hablaba también, amados hermanos, de que se iba a levantar la espada. En los primeros versículos del libro de Ezequiel
Dijo: cuando trajere yo espada sobre la tierra. Porque la palabra de Dios, amados hermanos, porque aquí está hablando Dios en el libro de Ezequiel, y la palabra, símbolo de esa espada, o la espada, símbolo de la palabra, tiene que venir a corregir, tiene que venir a guiarnos, tiene que venir a quitar de en medio de nosotros todo lo que estorba. Pero hay una indicación de parte de Dios, de acuerdo a lo que el hermano recibía en el devocional, que lo que se nos ha hablado por medio de los atalayas tenemos que prestar atención, amados hermanos. Y una de las recomendaciones, estrategias que Dios ha estado trayendo últimamente es velar, el estar atentos, el estar apercibidos, con nuestros ojos bien abiertos, nuestro oído bien afinado, amados hermanos, para poder conocer y entender cuál es la voluntad de Dios, y aún mirar a dónde el enemigo quiere venir a traer herida, o nuestra carne, nuestro razonamiento puede estarse levantando. Pero decía el Señor aún, amados hermanos, dentro de lo que el otro hermano recibía: el corazón está lejos de mí, decía el Señor. Entonces tenemos que en verdad pesarnos, amados hermanos, a dónde está nuestro corazón. Cuando venimos a su casa, en medio de nuestras casas, cuando buscamos su rostro, nuestro corazón está cerca del Señor, como para poder entender que cuando Él levanta su atalaya es para percibir nuestras vidas, para que la espada, no venga a herirnos, o nos hacemos de oídos sordos, de la vista gorda. Porque de acuerdo a lo que dice el pasaje, amados hermanos, si nos llegara a acontecer algo, la sangre no cae sobre la atalaya que avisó, que dio voces. La sangre cae sobre aquel que no quiso ejecutar el consejo, que no quiso poner por obra la palabra del Señor, o la palabra que estaba siendo expuesta, entregada por nuestro Dios. Y puede ser que lleguemos a decir: no, como decía el 17, ay no, el camino de Dios no es recto, ay, el Señor nunca me avisó, el Señor nunca me dijo nada. Pero el mismo Señor decía: el camino de ellos es el que no es recto. Y lo traigo, amados hermanos, o lo traemos ahora porque no se desliga de lo que venimos viendo de la palabra de Dios, de la enseñanza dominical que Dios nos está trayendo desde hace tiempo atrás. Aún los días miércoles el Señor ha venido hablando claramente, amados hermanos. El miércoles pasado Él dijo: va a mover las aguas. Y es necesario que entremos a esas aguas para ser sanados, para ser limpiados, para ser transformados, para ser llenos de su espíritu. Pero ¿quién tiene que dar el paso? El pueblo de Dios, porque ya la voz de Dios está siendo audible, la voz de Dios ya está saliendo, el atalaya se levanta una y otra vez a hablarnos. Puede ser a través de sueños, a través de visiones, a través de los hermanos que se levantan acá, a través de un mensaje de texto. Puede ser Dios a través de esa atalaya mostrándote el camino. Pero ¿qué hacemos con ese consejo? ¿Velamos? ¿Peleamos por nuestras familias, por nuestros hogares, por nuestros matrimonios, por nuestro trabajo, por nuestro barrio, por el mundo entero? ¿O lo dejamos pasar? Porque nuestro corazón termina estando lejos de Él. El Señor nos viene hablando, ahora sí, para entrar en la enseñanza, amados hermanos, a través del libro de Efesios, que continuamente levantemos oración, como dice ahí, amados hermanos, en todo tiempo, súplica, oración, y velando con toda perseverancia, siendo persistentes en el mantenernos despiertos, amados hermanos, activos en la obra de Dios. La palabra del Señor dice: la mies es mucha, pero ¿qué pasa? Los obreros pocos. Y hoy quiere el Señor venir y traer un despertar en medio de su casa, para que así como abunda la mies, también abunden los obreros que trabajan por recolectar esa mies, por sacar la semilla, por hacer que el sustento caiga al que lo está necesitando. Por eso el Señor nos manda que velemos, amados hermanos, que estemos atentos como soldados apercibidos, como la hormiguita que trabaja en el verano. Nos decía el Señor la semana pasada en el libro de Proverbios: no tiene capitán, no tiene quien la dirija, quien la gobierne, pero ella sabe lo que tiene que hacer. Nosotros, a través de la palabra, somos guiados por el Espíritu Santo de Dios y sabemos lo que tenemos que hacer, y es apartar nuestro pie del mal. Sabemos lo que tenemos que hacer, y es poner las manos en el arado y trabajar en la obra de Dios.
primeramente en medio de nuestras vidas y luego en medio del mundo, como nos vino a decir el Señor ahorita, conociendo la necesidad que hay en todo lugar. Pero si yo persisto como la hormiguita trabajando, estando atenta como la gacela, como el ave, apercibida, amado hermano, para que el adversario no venga a destruir mi corazón, mi casa, sino que yo pueda estar atenta para escapar prontamente, la necesidad no va a venir en pos de mí. Porque el proverbio nos decía que venía la necesidad como caminante. La pobreza. Y la pobreza, la necesidad puede ser cuando, aunque Dios alzó su voz a través de ese atalaya, yo no presté atención y caí en adulterio, caí en fornicación, caí en mentira, caí en robo, caí en lascivia, me dediqué a perder el tiempo. El caminante vino, la necesidad vino, la pobreza vino porque mi condición pudo haber sido o pudo haber quedado o queda peor que la primera vez que Dios nos rescató. Por eso tenemos que estar apercibidos, amados hermanos, velando, no permitiendo que la modorra espiritual nos vele, nos ciegue, nos bloquee del acceso que tenemos que tener a esa presencia de Dios, siendo uno con el Padre. Porque Dios no es escaso, Dios nos habla día y noche. Puede ser que nos hable aquí, le habla usted en su casa. Yo estoy seguro que la conciencia, cuando usted quiere hacer algo malo, esa conciencia es el Espíritu de Dios que le habla, que le dice: no hagas eso, mantente despierto peleando la batalla. Ahí está Satanás, ahí está el lazo que te quiere aprisionar. No es tiempo de estar sentado, es tiempo de estar en la brecha peleando la batalla. Es tiempo de estar los atalayas arriba atisbando a ver dónde está el enemigo, para que entonces oigamos la voz de Dios y publiquemos esa voz de Dios. Porque si ustedes leen el libro de Ezequiel más adelante, también le habla a los atalayas y le dice al atalaya que si él vio y no dio voz, no trajo la advertencia, la sangre de aquel que muere cae sobre el atalaya. Entonces, nadie nos quitamos cualquiera el tiro. No. Unos u otros podemos recibir consecuencias si no estamos prestos como soldados apercibidos. Que podemos estar cansados, amados hermanos, pero también tenemos la capacidad de abrir nuestra boca y decir: hermano, necesito que ore por mí por fortaleza, porque el camino se ha vuelto pesado, pero yo sé que Dios abre senda donde no la hay. Fortalezca mi vida, sustente mi espíritu. No hizo Dios eso con muchos de sus ministros. No sustentó a Elías cuando salía huyendo porque sabía que Jezabel quería darle muerte. Y lo sustentó el Señor y le dijo: sal de esa cueva porque camino te resta. Pero a veces es más fácil huir, es más fácil escondernos, es más fácil sentarnos a llorar, porque pobrecita yo, sin entender que tenemos que velar, tenemos que persistir firmes, perseverantes en la obra de Dios. La carne se va a ver afectada, tal vez físicamente podamos sentirnos desgastados, pero el Señor fortalece nuestro espíritu y fortaleció el de Cristo, como lo vamos a ver en esta mañana, amados hermanos. Y para eso vamos a ir al libro de Mateo capítulo 26, 38 al 43. Un ejemplo vivo de cómo el Señor vino a fortalecer a Jesús, porque Él se mantuvo velando, Él se mantuvo atento, despierto. Él no se dejó llevar por su carne, por su sentimiento, por su emoción, por el temor. Cristo se mantuvo firme en medio del momento de necesidad, de oscuridad. Cristo se mantuvo prestando atención a ese atalaya, al Espíritu Santo que le decía: tú puedes. Es tiempo de entregar tu vida por amor del mundo. Él no se detuvo, amados hermanos, Él siguió firme. Mateo 26, capítulo 26, 38 al 43, dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo:
Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños. Cristo estaba próximo a ser crucificado, amados hermanos. Cristo en el versículo 38 les dijo a sus discípulos, a los que fueron con él: mi alma está muy triste hasta la muerte. Cristo tenía una tristeza profunda. Hoy en día, psicológicamente hablando, médicamente hablando, podemos decir Cristo estaba deprimido, en depresión, porque ahí dice: mi alma está triste, ¿hasta dónde? La muerte. Intensamente había una tristeza, porque de acuerdo al Strong dice que es intensamente triste, o sea, era algo que estaba ahí fuerte, bien apegado al corazón, en la emoción, en el sentimiento. Angustia tenía Cristo en su corazón porque sabía lo que tenía que enfrentarse. En medio de su humanidad, amados hermanos, se encontraba tal vez angustiado, deprimido, deseando entrar a una cueva, como muchos podemos sentir muchas veces cuando estamos en esos momentos de ansiedad, de soledad y de tristeza profunda. Pero Cristo no se quedó ahí. Cristo no se quedó en esa tristeza, en esa depresión. Cristo no llegó a autoinfringirse, se dice, dolor. No se ocasionó un daño él mismo, porque una persona que está muy, muy, muy triste puede hacerse daño hasta la muerte. ¿Sí? Y Cristo lo reconoció. Y lo traigo a memoria, ¿por qué, amados hermanos? Porque a veces nos justificamos. Es que esto que yo vivo es tan duro y es tan difícil que yo no puedo. Y puede ser muy cierto, porque yo no estoy en sus zapatos, no sé en su corazón cómo usted reciba las pruebas, las aflicciones que usted tenga, no lo sé. Cada uno sabe lo que experimenta, cada uno sabe lo que vive. El problema es quedarnos sumidos en esa tristeza, en esa aflicción, en ese enojo, en esa ira, en esa molestia, en ese malestar, en esa enfermedad, no física sino espiritual, en esa ceguera, en esa sordera. Ese es el problema, amados hermanos. El problema no era que Cristo sintiera eso, porque en su humanidad, ¿quién quiere ir a que lo crucifiquen? ¿Quién quiere que lo agarren a palazos, a pescozones? Nadie. ¿Quién quiere que lo escupan? ¿Quién quiere que lo agredan? Nadie. Pero Cristo no se quedó en eso. Ahí es donde el Señor suena la trompeta hoy en la mañana, hoy, y ha venido sonando. La espada viene. Si mi corazón se mantiene alejado de Dios y se mantiene alejado, como cuando Pedro y Juan se duermen y no están conectados al Espíritu. Dijo Cristo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos ahí, quedaos aquí y velad conmigo. Y cuando hablamos de velar es mantenerse despierto, vigilante. Porque si usted le da tregua a su carne, si hablamos de una depresión, amados hermanos, si usted le da tregua a una depresión, si usted se deja sumir, irse ahí resbalado en la tristeza, en la angustia, lo más probable llegue a un extremo fatídico, no sé si se dice así, donde pueda perder su vida, o tal vez no pierda su vida, pero le haga daño a otra persona.
Cristo les dijo: me siento así, sí, pero necesito que ustedes velen conmigo. Por eso la enseñanza viene, por eso somos un ejército, porque sí, a veces mis fuerzas me van a hacer flaquear, pero está mi hermano a la par velando juntamente conmigo para que yo no decaiga. Y en el momento en que tal vez voy a sucumbir y voy a llorar y voy a entristecerme, Él me va a decir: no se preocupe, yo estoy a la par suya, sosteniendo su mano. ¿Qué sucedió con Moisés y Josué cuando peleaban en contra de Amalek? Las fuerzas de Moisés decayeron, sí, pero estuvo Ur y estuvo Aarón sosteniendo las manos de ese varón para que el pueblo ganara la batalla. Hay un pueblo velando, amados hermanos. Hay un pueblo dispuesto, pero está en ti a pegarte a ese hermano para que entonces cuando el sueño quiera venir, no. Mis ojos estarán abiertos, atentos. En medio de lo que tú vivas, la necesidad que estés sufriendo, viviendo, la pobreza que te quiera alcanzar, estoy hablando a Proverbios. Trabajo, me esfuerzo, no me detengo. Y cuando el consejo de Dios venga, lo pongo por obra. Porque el problema es que a veces vamos a consejería, el Señor nos apercibe, pero me duermo porque no pongo por obra la palabra de Dios. Y el caminante llega y me alcanza. Y vuelvo a caer a lo mismo. Y la palabra de Dios en el libro de Mateo nos advierte que el estrado de esa persona va a ser peor que el primero. Por eso hoy el Señor dice: vamos a estar despiertos, vigilantes, atentos, aunque ya no tengas fuerzas. Dios es tu fortaleza, Dios es tu castillo, Él es tu Dios, Él es el que se levanta. Dice que Él va adelante como poderoso gigante. Lo creemos en verdad, amados hermanos, como cuando en medio de la necesidad yo me pare y me mantenga firme, perseverando, como dice ahí, siendo constante, sin mirar atrás. Porque el libro de Mateo también nos dice: pongamos las manos en el arado, pero ¿qué no podemos hacer? Mirar atrás, seguir hacia adelante, es lo que nos corresponde. Y dice: yendo un poco, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Le habló la verdad en su corazón al Señor. Me siento sola, me siento triste. Señor, ya no puedo más. Económicamente no sé cómo salir adelante. Señor, este deseo de ir y buscar a un hombre, a una mujer, aún teniendo yo a mi pareja, no lo puedo controlar. Uy, Señor, es que me dan unas ganas, me pica la lengua por estar mintiendo. Cada vez que veo a ese hermano, uy, me da una envidia porque no sé, amado hermano, la tristeza que se genera en tu corazón hasta la muerte. Pero hay que hacer lo que hizo Cristo: hablar la verdad. Ay, Señor, si es posible y puedes pasar esta copa, si es posible y ese trago amargo me haces que no lo viva. Pero termina al estar vigilante y despierto, termina cayendo en sí y entendiendo, amados hermanos, que tiene que mantenerse firme para alcanzar el propósito de Dios. Y es donde Él dice: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Porque sabía el Señor que si Dios le decía: está bien, voy a levantar de las piedras a alguien que muera por el mundo entero, podría volver a participar de su gloria eterna Cristo. Tal vez no, porque no cumplió el propósito por el cual fue enviado. ¿Y para qué fue enviado Cristo? Para darnos salvación a cada uno de nosotros. Por eso, amados hermanos, usted quiere la bendición de Dios, usted quiere las promesas de Dios cumplidas en su hogar, en sus hijos, en su familia, en su casa, si vive solito. Usted quiere ver sus proyectos, sus anhelos resueltos, cumplidos. Abra su corazón a Dios y manténgase velando y entendiendo que no va a ser su voluntad la que se va a hacer, sino la voluntad de Dios. Y sigue diciendo ahí:
Pero vino luego a sus discípulos y los halló dormiditos, bien acurrucaditos ahí. Estaban descansando. Los halló durmiendo, descansando. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y de acuerdo al Strong, habéis podido es tener fuerza. O sea, no tuvieron la fuerza para estar despiertos ni una hora. Amados hermanos, el Señor, tantos anillos no me dejan. El Señor está tocando a la puerta y quiere que su pueblo tenga los ojos bien abiertos. Porque el enemigo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y devora al que se duerme. Devora al que no tiene la fuerza necesaria para pelear en contra de él. David, un joven. ¿Y qué hizo David? Antes de ser llamado rey, ¿qué hacía David? Pastoreaba ovejas. Pero aparte de pastorear, ¿qué hacía David? Con los enemigos de esas ovejas. Las mataba. Les abría el hocico, no sé si era así en todos los animales, por la boca. Y los destruía. Animales feroces, a ver, vamos y nos metemos en un perrillo ahí, chihuahua, y salimos corriendo del susto que nos da. Pero David, amados hermanos, luchaba con leones, contra osos, se enfrentaba a ellos por sus ovejas. Símbolo de lo que Cristo hizo, se enfrentó a su carne, se enfrentó a sus emociones, se enfrentó a la depresión, se enfrentó a la tristeza por amor de sus ovejas, usted y yo. ¿Por qué no podemos velar una hora? ¿Por qué dejamos que las fuerzas decaigan en cada uno de nosotros? Cristo les dijo: no habéis podido velar conmigo, estar despierto una hora. No como muñequillas chochas. ¿No se acuerdan si las muñequillas de antes, que los ojos hasta que le hacían así? Que ni despiertas ni dormidas. Y así estamos a veces, como muñecas chochas, sin entender, amados hermanos, que tenemos que tener los ojos bien abiertos. Piñas mal peladas. Las piñas que son mal peladas son las que les quedaron todos esos, lo que se llaman los ojos. Así tenemos que ser en el Señor, no para el chisme, no para la murmuración, no para ver lo que fulanito y sotanito está haciendo, porque a mí no me incumbe lo que ellos hagan. Si ellos prestaron atención a la voz de Dios y no hacen lo recto, la palabra de Dios dice: la sangre caerá sobre ellos. Yo peleo por mi vida, peleo por los míos, peleo por aquellos que están en sintonía conmigo, que se mantienen despiertos más de una hora, que tienen la fuerza de perseverar firmes en el Señor. Amados hermanos, sigue diciendo: no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad. Levantémonos del sueño, nos dice el Señor. Despertemos del sueño, amados hermanos, para que no entremos en tentación. Porque es necesario levantarnos del sueño, porque vamos a ser puestos a prueba, vamos a ser disciplinados. Va a venir la adversidad. Porque la palabra de Dios dice que tenemos que ser pasados por fuego para que salga de nosotros el oro, la plata y las piedras preciosas. El heno, la hojarasca y la paja, envidia, mentira, celos, lujuria, disensión, oro, paja, heno y hojarasca, se ha quemado. La prueba va a venir, pero si yo no tengo la fuerza suficiente para resistirla, sucumbo, caigo. Y ahí no puedo decir: es que el camino del Señor no es recto. Tu camino no es recto, porque habiendo anunciado el atalaya de estar vigilantes, te dormiste. El cansancio te venció. Hoy en día, nunca en la vida lo he tomado, no sé si será verdad,
pero hay gente que cuando necesita estar despierto toman esas carambadas, el Red Bull. Tengo alas, el buchichillo que sale. No sé, lo otro, Monster, qué sé yo. No sé si eso sirva para algo. Bueno, creo que es medio dañino, pero no sé si en el momento sí da la energía que se necesita. Usted necesita energía en el Señor. Amados hermanos, este altar está abierto. Usted necesita energía en el Señor. Ahí está la hermanita Ana Estrada, para que usted pueda presentar su petición delante del Señor. Usted necesita energía. Aquí está la palabra de Dios para que usted la lea y haga su devocional. Usted necesita energía de Dios. Ahí está su cuarto, ahí está su casa, ahí está su cuarto de guerra, no sé, el baño, el carro, lo que sea, para que usted se presente delante de Dios y busque esa energía que necesita para mantenerse despierto. Está ahí cerquita de tu boca y en tu corazón la palabra de Dios, no nos dice el Señor, pero es de buscarla. Es de inquirir, amados hermanos, en el Señor, para que entonces la prueba, cuando venga la disciplina, no me haga sucumbir. Dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, la naturaleza humana, nuestras debilidades nos hacen ser débiles. La carne es débil, nos hace no tener fuerzas. La naturaleza humana, nuestras debilidades se vuelven frágiles. Y cuando algo es frágil, si usted no lo maneja adecuadamente, si se cae, lo más probable es que se quiebre, se dañe. Y sí, como vasijas, solo hay uno que nos puede quebrar: Dios, el alfarero. Pero porque yo voy a exponer mi fragilidad, mi debilidad al adversario, cuando se la puedo presentar delante de Dios para que entonces Él traiga la restauración necesaria a mi vida. Cristo, amados hermanos, en su momento de necesidad se mantuvo velando, se mantuvo atento, y dice que otra vez fue y oró por segunda vez y volvió a decir lo mismo. Y a veces nosotros pasamos así como por encimita este pasaje, y cuando yo lo estudiaba yo decía, a veces decimos: ay no, el Hijo de Dios no puede ser depresivo, no puede estar depresivo, no puede estar triste, ay no, eso es pecado. Y yo decía: Señor, ahora no le estoy diciendo vaya entre depresión, tampoco, porque si no un espíritu antagónico lo toma. Pero amados hermanos, hay momentos donde no nos dan las fuerzas, y esa es la realidad. Y si usted dice que usted es macho pecho peludo, está mintiendo. Porque en algún momento todos vamos a sucumbir. Todos vamos a caer. Y caer no me refiero en pecado, caer en que me desgasto, me siento cansado. Pero ¿qué hago? ¿Como Cristo velo, me mantengo despierto? ¿O como Pedro y Juan me duermo? Un coyotico, un poquitito nada más, descanso 5 minutos. Descanso 5 minutos. Vino el lobo y se lo comió. Había un cuento, ¿verdad? De un cuidador de ovejas, creo. O no sé, porque hay muchos cuentos. Pero uno de esos se durmió y se fue y se comió a todos los bichillos que estaba cuidando. Todos los frutos que hemos recibido y hemos alcanzado en Dios, ¿qué va a pasar con ellos si nos dormimos? Si en el momento de la debilidad nos volvemos frágiles y Satanás se aprovecha de eso. Todo lo que hemos alcanzado lo perdemos, amados hermanos. Por eso dice ahí, Cristo lo dijo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, así que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y cuando hablamos aquí de cargado estaban rendidos, abrumados. Y de acuerdo al diccionario, abrumar dice que es agobiar, es una preocupación grave, agotar o someter una gran presión a una persona, ya sea de manera física o mental. Y la palabra de Dios dice que vengamos a Cristo y entreguemos nuestras cargas y pongamos la carga de Él, porque ¿cómo es la carga de Él? Fácil y ligera de llevar. Pero si hay una presión sobre mí
que me está agotando físicamente, mentalmente, lo que estoy llevando en mis hombros no es de Dios. Y si no me apercibo, Cristo le dijo a Pedro, apercíbete porque puedes entrar en tentación. Y entrar en tentación, el no apercibirme, es que me vuelvo inconstante en los caminos del Señor. Y de eso tenemos que cuidarnos, amados hermanos. No es tiempo para jugar a la iglesita, lo vuelvo a decir, para tener un pie en el Señor y otro en el mundo. Es que nuestro sí sea sí. Y si decimos que no, pues que sea no. Pero que no titubeemos, que no andemos de aquí para allá, porque en ese de aquí para allá nos dormimos y el lobo viene y nos come, el león viene y nos come, la serpiente viene y nos enrolla. Veíamos quién era la serpiente en lecciones anteriores. Satanás viene y nos enrolla y nos lleva con él, porque acuérdense que él no quiere morir eternamente y para siempre solo. Por eso el Señor dice, estemos atentos, no estemos abrumados, agobiados, toda preocupación. Es tiempo de que la entreguemos delante de Dios. Dios tiene cuidado de nosotros. Lo que tenemos que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. Si Él le da comida a las aves del cielo, si Él viste los lirios del campo, ¿por qué nos afanamos, amados hermanos? Ahora pueden decir, es que la hermana Luz que se echa la hablada, qué fácil le sale. No, yo me afano muchas veces. Y ahí es donde, al igual que ustedes y al igual que Cristo, tengo que velar y mantenerme despierta. Porque a veces sucumbe, mi carne me hace sucumbir, sí, pero tengo que creer que hay uno mayor que pelea por mí y que en medio de mi necesidad, si yo me refugio en Él, Él va a traer el cuervo, lo que sea, para alimentar mi vida y sustentarme. Pero mi fe tiene que estar siempre firme y perseverante en el Señor para creer que a pesar de la adversidad, yo puedo salir adelante porque Dios va delante mío. Y porque quiero ser persistente en todo lo que Dios me pide. Hermana Lorena, usted me levantó la mano. Si gusta puede pasar. ¿Alguien más tiene algún aporte, alguna pregunta? Dios les bendiga, hermano. Amén. Cuando la hermana habla de que Jesús estaba deprimido, no es, bueno, es una expresión, pero también él estaba desesperadamente angustiado, porque no era por los golpes o por la cruz, sino porque Él, siendo santo, iba a cargar todos nuestros pecados. Y es, o sea, si lo ponemos en nuestra condición, que a mí me toque hacer todo lo de ustedes en alguna situación, que yo digo, ¿cómo? Pero no, aún así no hay comparación, sino que Cristo Jesús fue santo totalmente, iba a ser inmundicia y separado de Dios, porque iba a recoger todos nuestros pecados y poder ser salvos nosotros. Y no solo nosotros, es de todo el mundo, de todas las generaciones. Entonces, ¿cuál fue su desesperación? Siendo en ese momento hombre humano, pero era en su parte espiritual. En ese momento podemos decir que Jesús ahí fue donde murió espiritualmente. Por eso decimos que del jueves empiezan los 3 días de resurrección. Pero la parte que les quiero dar énfasis es eso, en que yo no me puedo imaginar decir cómo Jesús va a cargar con toda nuestra inmundicia siendo santo. Eso era, hermanos. Y cargó con nuestra inmundicia siendo santo. Y sí, llegó a quedar separado de Dios por el pecado. Porque Él dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado cuando ya estaba en la cruz? Y lo había desamparado porque estaba limpio Dios. Cristo, perdón. No.
estaba llevando nuestros pecados. Por eso ahí quedó desamparado. Cuando ya baja al infierno o baja al Seol y vuelve a subir, ya no había nada que lo ataba, porque los pecados no eran de él, eran nuestros. Pero sí sufrió agonía el Señor, amados hermanos. Y a veces nosotros, sabiendo, conociendo por lo que dice la palabra que él sufrió, y lo queremos volver a crucificar, viviendo en nuestros pecados continuamente, habiendo ya Cristo muerto por ellos y habiéndonos Cristo libertado, padeciendo lo que padeció, en su espíritu, en su carne, en su humanidad, habiendo vivido lo que vivió, queremos hacer que Él siga crucificando nuestros pecados cuando ya su sacrificio fue una vez y para siempre. Ahora nos toca a nosotros tomar la cruz de Cristo, negarnos a nosotros mismos y seguir en pos de Él, viviendo su ejemplo, velando para que cuando tengamos que crucificar nuestra carne, así como Cristo lo hizo, podamos salir victoriosos como Cristo lo hizo. Podamos ser levantados en las alturas como Cristo lo hizo, amados hermanos. Es cierto, Cristo sabía el dolor que iba a experimentar al dejar al Señor por el pecado que iba a llevar, pero yo estoy casi segura que también en la parte humana tuvo que haber sufrido. Porque hay gente que se maja un dedo y cloaca lo que sale de la boca. Porque la humanidad o el cuerpo va a sentir dolor. Esa es la realidad, amados hermanos. Mapi. ¿Algún otro? Porque ya con este pasaje estaríamos cerrando lo que es la parte de la estrategia del velar. Dios los bendiga, amados hermanos. Yo lo veo de la siguiente manera. Tenemos aquí ambos ejemplos de cómo nosotros deberíamos de proceder. Y como Cristo o como Juan y Pedro. Todos venían de estar siendo perseguidos. Antes de eso estaban juntos celebrando la cena, Cristo contándoles lo que estaba por pasar. Pero todavía en ellos no estaba la claridad de lo que realmente estaba por pasar. Entonces no era únicamente que el único que iba a sufrir era Cristo. Todos estaban a punto de empezar a vivir una situación muy distinta a la que venían antes viviendo. Porque justamente ¿quién iba a empezar a separarse físicamente de ellos? Cristo mismo. Entonces Juan y Pedro, aunque estaban ahí y el resto de sus discípulos también estaban ahí, no habían aún entendido lo que estaba por suceder. Y por eso era que era tan importante que ellos también velaran. No únicamente Cristo era el que iba a sufrir en la cruz. ¿Cómo muere Pedro al final? ¿No fueron perseguidos ellos también después de que Cristo muere en la cruz? Fueron perseguidos también hasta la muerte, pero pasa pasajes luego, tiempo luego. Pero todavía no habían entendido en lo que estaban. ¿Por qué? Porque la carne no estaba percibida. Dice que el espíritu sí, porque dice el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántas veces en medio de nuestras vidas está este espíritu clamando ferviente? Pero físicamente, probablemente nuestras fuerzas están en el suelo. Pero con mucho más razón, amados hermanos, es donde tenemos que dejar atrás todos nuestros pensamientos, todas nuestras luchas y venir aquí para ser restaurados, para ser reedificados, para poder tener un nuevo ímpetu. Porque con nuestra fuerza física, si fuese con nuestra fuerza física, resulta que no tendríamos necesidad del Señor. Pero justamente porque ocupamos del Señor, no es con nuestra fuerza física. Por eso es que a ellos les hizo falta la fuerza, porque no era con la fuerza que ellos tenían, era con la fuerza del Espíritu de Dios. Y si ellos no entraban a velar al igual que Cristo estaba velando, no iban a entender lo que estaba por suceder. ¿Y qué pasa luego con Pedro una vez que a Cristo lo apresan? Lo niega. No fue capaz de sostenerse en el Espíritu. Pero gracias y la misericordia del Señor que se extiende, no solamente para con Pedro, sino para con cada uno de nosotros, que nos da una oportunidad y otra oportunidad cada amanecer, es para que nosotros entendamos
que no es quedarnos ahí dormidos en los laureles, es entrar y velar, porque así como Cristo sufrió, a nosotros también nos va a tocar padecer en la carne, para que nuestro espíritu más bien se levante y este espíritu pueda pelear por la salvación que nos corresponde a cada uno de nosotros. Así es, amén. Y en este caso, amados hermanos, ahí está el Señor apercibiéndonos de una u otra manera, haciéndonos entender, y creo que de una forma u otra Él quiere que todo lo que hemos venido aprendiendo durante todo este periodo de lo que se refiere a esta enseñanza de ejército en orden de batalla, lo empecemos a poner por obra, amados hermanos. No vengamos y nos sentemos y escuchemos por escuchar, porque hay muchos que estamos viviendo situaciones difíciles. Hay muchos donde estamos siendo tentados, probados, pero estamos velando en verdad, estamos orando en verdad. Y la otra semana, porque no voy a iniciar ahorita el tema, pero la otra semana vamos a ver una estrategia muy poderosa también, que a veces tomamos livianamente. Y esa estrategia, amados hermanos, es la alabanza. Y en la alabanza hay poder de Dios. Y yo sí creo, amados hermanos, que el Señor, con todo esto que Él muestra, no la enseñanza, estas cosas que Él ha venido mostrando, es porque Él quiere que el pueblo de Dios ponga por obra estas cosas. Orar y velar. Que cuando sean momentos de oración, usted no se ponga a hablar, a saludar, a contarle lo que le pasó durante el día o ayer o antier. No, que usted se ponga a orar. Que cuando sea el momento de velar, si hay vigilia o tenemos que estar atentos, apercibidos, lo que sea, que usted esté velando, que se mantenga despierto, amado hermano. Que los días domingo, que la pesadez viene, pues se meta un chinche todos los días de culto para que se mantenga despierto. Eso tal vez es un símbolo de lo espiritual. ¿Pero qué hago? Prefiero dejar que mis ojos, ahí como muñeca chocha, una chiquilla decía, ay no estoy dormida, es que estoy jugando con los ojos. ¿Queremos jugar con los ojos? ¿O por mi salvación prefiero punzarme con el clip, con el chinche? Decirle a Ariel o a Eric, pégame un pellizco, un codazo. Amados hermanos, tal vez ese codazo lo salve y le dé la vida eterna. No sé. Pero yo sí creo, amados hermanos, que como dice el dicho popular, cuando el río suena, piedras trae. Y Dios nos está percibiendo y Él quiere que como pueblo suyo atendamos y estemos prestos a poner por obra las estrategias. Nada más termino leyendo Mateo capítulo 13, versículo 16, que Dios me lo ponía ahí. Porque en este pasaje viene hablando, iba a dar la parábola del sembrador, y acordémonos que Dios solamente, o Cristo, perdón, a sus discípulos les traía la revelación de cada una de las parábolas. Y voy a leer desde el 14, dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Eso se lo estaba diciendo Cristo a sus discípulos. Porque el corazón de este pueblo no se ha engrosado porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero como el que hay que subrayar ahí que Dios me daba, el 16, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Somos supremamente bendecidos, amados hermanos, porque la voz de la atalaya suena y nuestro oído está atento, nuestros ojos están bien abiertos. No somos como los pueblos que oyen y no entienden, porque aunque Dios le hablaba a la multitud, o Cristo, perdón, le hablaba a la multitud, no todos entendían el mensaje. Que seamos de los que entendemos el mensaje, que seamos, amados hermanos, de los que oímos, no por oír, sino que prestamos atención, escuchamos. Y creo que Dios de verdad que es maravilloso, porque Él ha venido hablándonos de todo esto desde los miércoles. Prestar atención, nos habló acerca de Pedro, de que fue cuando vino el gallo y le cantó y negó a Cristo.
Nos ha venido reforzando el Señor de una forma u otra toda esta palabra. Si usted está atendiendo a la voz de Dios, siéntase bendecido. Siéntase supremamente dichoso. Si no, hoy es el día aceptable para que le diga: Señor, abre mis ojos, abre mi entendimiento, todo adormecimiento, todo estupor, todo letargo que quiera venir a mi vida, en el nombre de Cristo, hoy yo te pido que lo quites y lo eches fuera. No porque la iglesia vaya a crecer, porque sí, todos unidos crecemos, por el bien de su casa, por el bien de sus hijos, por el bien de su propia vida, amado hermano. Salgamos del letargo y despertémonos en el nombre de Cristo, para que entonces el nombre del Señor sea glorificado en gran manera. Hasta aquí entonces queda esta parte, amados hermanos. Nos vamos a estar poniendo de pie. El Señor de una forma u otra va a venir haciendo pequeños cambiecitos y modificaciones. Cuando eso venga, amado hermano, usted esté bien atento y apercibido para correr, porque oyó la voz de la atalaya y quiere participar del bien, la bondad y la misericordia de Dios. Y si quiere seguir conociendo sobre más estrategias, la próxima semana iniciamos una estrategia nueva. No se la pierda, porque es una estrategia que en verdad surte efecto y un fruto hermoso en cada una de nuestras vidas. Padre, delante de ti estamos, Señor. Miramos nuestro corazón, Jesús, nos revisamos internamente, Padre. Te pedimos, Señor, en este momento, que si hay en nosotros, Señor, adormecimiento, Padre, si ha entrado el letargo, pesadez a nuestros ojos, Señor, que estén impidiendo que podamos mirar claramente tu propósito y hacia dónde tú quieres llevarnos, Señor, en este momento te pido que nos des fuerza, que nos ayudes, Señor, a poder declararlo, descubrirlo, presentarlo delante de ti y pedirte, Señor, que nos permita ser libres, Señor, de todo lo que nos mantiene adormecidos, Señor. Que podamos ser un pueblo que atiende a tu voz, Señor. Que cuando esa voz de la atalaya se levanta en medio de este lugar, Señor, estemos solícitos, prestos para atender a tu llamado, Padre. Porque queremos bendición, Señor, y no destrucción sobre nuestras vidas. Sí, nuestra carne, Señor, va a padecer, poderoso Dios. Nuestro espíritu, Señor, muchas veces va a querer flaquear, pero en ti somos más que vencedores, poderoso Rey. Y por eso hoy te pedimos que renueven nuestras fuerzas, que quiten lo que estorba de nosotros, Padre. Todo estupor, Señor, toda modorra espiritual, Señor, toda pesadez en el nombre de Cristo. Que podamos abrir nuestra boca, Padre, y clamar a tu nombre como lo hizo Cristo. Velando, gimiendo, Señor, levantándonos, tomando la posición firmes en medio de la batalla, Señor. Porque el adversario quiere destruirnos, poderoso Rey. Nuestra carne quiere que no heredemos la vida eterna, pero hoy nos levantamos en tu nombre y perseveramos. Somos constantes en tu camino, Padre. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, poderoso Rey, para que nuestros ojos y nuestros oídos se mantengan abiertos en todo momento. Que cuando quieran venir a cerrarlos, Señor, podamos aún buscar ayuda, acudir, Señor, a tus ministros, a tus atalayas, para que entonces en unidad hagamos, Señor, caer todo lo que estorba de medio de nuestras vidas. Guarda a tu pueblo, llévalo con bien a sus hogares, Señor. Toda acechanza del diablo sea reprendida, líbranos de todo mal. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.